hay de bueno por allá? Les doy la bienvenida a Vidas, la revista cultural de Telesur que abraza el mestizaje de ideas, pensamientos y la cultura de nuestros pueblos. Mi nombre es Aisa García y los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora. Hoy presentamos Vidas desde el Jardín Tabacalera, también conocido como Plaza Julio Antonio Mella, aquí en la Ciudad de México. Al rato conoceremos las estatuas sentadas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara que se encuentran justo en este lugar porque se dice que en esta colonia, la Tabacalera, inició la amistad entre ellos. Vamos a comenzar ya nuestra revista echando un vistazo a las novedades culturales de la semana. La película Operación Orión se presentó a la prensa en la Cinemateca Nacional de Caracas el pasado martes de noviembre, en un evento donde se develaron detalles sobre el trabajo ficcionado, pero basado en hechos reales, que narra la planificación y ejecución de un plan frustrado de magnicidio ocurrido en Venezuela en el año 2004. Ataque que iba a ser perpetrado por paramilitares colombianos contra el entonces presidente Hugo Chávez. Una misa esa de los concursos en mi Venezuela. Nosotros hicimos esta película con el fin de lograr entretenimiento y de vernos nosotros mismos, ¿verdad? Con ver nuestra propia historia, nuestros propios personajes, que es lo mejor que hay para cualquier país, su propia historia, su propia imagen, ¿no? También con el fin de internacionalizarla. La película tiene todos los elementos que necesita una película para ser entretenida, histórica, o sea, espero haber cumplido con ese mandato. Y aquí está una propuesta, un thriller policial que los va a mantener en expectativa en la butaca y la van a disfrutar. Y lo más interesante, en la rueda de prensa, su director, Robert Hernández, nos decía que está preparando el seriado. Qué maravilla que ahora hagamos una película para disfrutarla en el formato que la conocemos, pero que también estemos explorando esa otra forma de ver y de disfrutar el séptimo arte. Así que no se lo pierdan. Para ustedes, Operación Orión. La película Operación Orión es la más reciente creación del cineasta venezolano Rubén Hernández Remón y recrea los sucesos ocurridos en el país cuando fue capturado un escuadrón paramilitar contratado para asesinar a su presidente y derrocar el gobierno. Es un filme aplaudido en escala internacional en festivales de cine que se celebran en países como España, Estados Unidos y la India. Disculpe, jefe, un cumpleaños de un código rojo, el ministro estaba al teléfono. Sabemos que en Venezuela, que es una vorágine de tantos hechos sucediendo casi todos a la vez, donde cada año un hecho histórico supera al otro, difícilmente nos cuesta aterrizarnos y ponernos a ver hechos de grandes trascendencias y toda la dimensión de lo que ha significado algunos sucesos dentro del país. 2004 o 2005 está es un hecho muy reciente, pero pareciera que han pasado muchísimas cosas. Entonces yo creo que también esta película, además de ser una gran producción como decía, de una gran capacidad técnica, también es un aporte a la memoria histórica que como pueblo nosotros hemos vivido en estos últimos 20 años de hechos políticos en Venezuela. Operación Orión ha sido merecedora al premio Mejor Fotografía, entre otros que destacan la frescura y la renovación del cine venezolano. La película está disponible en las salas de todo el país desde el 12 de noviembre. Según su creador, la obra es una versión libre de un hecho real. La musicalización de la pieza estuvo a cargo de Luis Izquierdo. Las locaciones fueron todas en Venezuela, específicamente en Caracas, Higuerote, Portuguesa, Aragua, así como en casas de familia e instituciones civiles y militares. Cuentan los historiadores que a unos pasos de aquí, en la calle José Imparán, se conocieron Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara. De hecho, el monumento que está a mis espaldas rememora ese gran momento. Dicho esto, les propongo irnos a una pausa en Vidas, pero antes tome nota de nuestra cuenta en Twitter e Instagram, que es @VidasTelesur. Volvemos.
Les recomiendo que no se pierda ni uno de nuestros contenidos. Hoy vamos a hablarles del cineasta argentino Cristian Arriaga, realizador de la película Abuelas, que rinde homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Este largometraje, narrado en primera persona, cuenta también con testimonios de las abuelas que sufrieron los embates de la dictadura, que desapareció, asesinó y les arrebató a sus hijos. Veamos. Abuelas es una producción cinematográfica que cuenta en primera persona la historia de las abuelas de la Plaza de Mayo y cómo sufrieron la desaparición de sus hijos, hijas y nietos durante la dictadura militar de Argentina en 1976. Mientras haya una abuela, esa abuela va a seguir buscando a los nietos. Me acerqué a Abuelas de Plaza de Mayo porque tuve una inquietud que tuvo como semilla la hermosa relación, la muy hermosa relación que tuvimos con mi abuela materna, Elvira, una relación de amor muy profundo de abuela-nieto, nieto-abuela, y me pregunté qué habrá pasado con estas señoras, estas mujeres que no tuvieron la posibilidad de disfrutar de sus nietos y particularmente de la niñez de sus nietos, porque sus hijas, sus hijos que estaban esperando un niño o una niña fueron secuestrados por la dictadura cívico-militar de ese entonces en Argentina, y al secuestrar a esas madres embarazadas también estaban secuestrando a los nietos de estas abuelas, que se dieron a la búsqueda de sus hijos, y posteriormente, cuando fueron enterándose las que no sabían que iban a ser abuelas, que iban a hacerlo, también estaban buscando a sus nietos, cosa que fue inédita en el mundo, el robo, la apropiación, el robo de bebés. Luego también los vendieron a los bebés, es una historia muy, muy dura, muy triste, pero fue un caso inédito en el mundo donde pasara eso por razones políticas, básicamente. Nosotros no buscábamos cualquier nieto, buscábamos nuestros nietos. Cristian Arriaga, director del filme, manifiesta que este largometraje es el resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario de personas que contribuyeron en la realización de cada uno de los capítulos y no deja de dar créditos a todo su equipo de trabajo. Abuelas se enfoca en la historia de estas mujeres y en el trabajo de la asociación civil Abuelas de Plaza de Mayo, que es una organización argentina cuyo objetivo es localizar a las hijas, hijos y nietos apropiados ilegalmente por el gobierno dictatorial y restituirlos a sus legítimas familias. Esta película revive ese momento en el que las madres fueron desprendidas de sus hijas embarazadas. Un día va a llegar mi nieto y me va a decir: aquí estoy, abuela. El rodaje de esta película documental fue tan bonito y alegre como duro, porque si bien los que participamos en el equipo de trabajo de la película estamos interiorizados en la lucha de las abuelas y en sus vidas, de las abuelas de Plaza de Mayo, lo que no sabíamos por ahí eran cuestiones particulares que se pueden ver en la película, que tienen que ver con esta cuestión que a mí me interesaba mucho, con el ser humano, con la mujer que está detrás de la abuela de Plaza de Mayo, con un nombre propio. Y hay anécdotas realmente muy fuertes que solamente estar contando esto me estremece, y escucharlo de la boca de ellas en primera persona es muy fuerte y ayuda a dar un paso hacia una mayor comprensión de lo que ha sido la vida y el dolor que han transitado estas mujeres, y a pesar de ese dolor, cómo han logrado convertirlo en amor y en una búsqueda de sus nietos desde ese amor construido a partir del dolor. Es un trabajo que, según su director, incluso antes de su estreno, ha recibido aceptación del público, que paulatinamente se ha ido enterando de la realización y participación colectiva de cada una de las abuelas que sufrieron este robo a la identidad de sus hijas y nietos.
Arriaga no solo se encargó de la dirección, sino que compuso el tema principal de la película, llamado también Abuela, interpretado por los artistas León Gieco, Gustavo Santaolalla, Raúl Porqueto, Ricardo Mollo, Ignacio Montoya Carlotto, Nahuel Antuya y Oscar Giunta. A la música de la película tuve la fortuna de que la hiciésemos con Ignacio Montoya Carlotto, que si bien es conocido por mucha gente por ser el nieto que pudo recuperar Estela de Carlotto, la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, es un excelente músico, un excelente productor musical y que tuvo la gentileza de sumarse a esta película y de abrazarnos a todos con esta idea. También participó el ilustrador Miguel Rep en la parte gráfica, Andrés Erneri, Mariana y Soledad en las obras para el prólogo de la película, y la película tiene una canción que se llama Abuela, que la escribí en el sillón de la casa de mi abuela Elvira en mi pueblito Guaminí, y tuve la enorme fortuna de que se sumaran a interpretar esta canción Ignacio Montoya Carlotto, también Gustavo Santaolalla, León Gieco, Raúl Porqueto, Ricardo Mollo, Oscar Giunta, Nahuel Antuña, una selección de músicos argentinos para darle forma a esta canción de la película, que quedó hermosísima y que espero que pronto puedan escucharla. Las 10 abuelas participantes de este trabajo cinematográfico hacen hincapié en la recuperación de sus hijos o nietos secuestrados hace más de 45 años. Principalmente los objetivos con esta película son, se podría decir que uno principalmente y sobre todo los demás, es tratar de colaborar con la difusión de las abuelas de Plaza de Mayo, porque ellas mismas me han dicho que la principal herramienta que ellas tienen para poder recuperar a los nietos que faltan recuperar, que son más de 300, es la difusión. La difusión de su trabajo, de su búsqueda, es lo que permite concientizar y por ahí despertar alguna chispita que tenga guardada algún potencial nieto, que tenga dudas, que puede ser nieto de abuelas, hijo de desaparecidos, para que se presente en Abuelas de Plaza de Mayo, manifieste esas dudas y ahí recorra el camino de muy posiblemente saber cuál es su verdadera identidad. Quiero agradecer en nombre de todo el equipo de trabajo de la película a Telesur por reparar en nuestro trabajo y de esta forma colaborar con la difusión de la película y particularmente con la difusión de la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, que siguen buscando a sus nietos, más allá de que hace casi 45 años que están en esta búsqueda y siguen para adelante con una fortaleza increíble y con un amor más increíble aún. Abuelas de Plaza de Mayo representan un símbolo de lucha en Argentina. Ellas trabajan juntas día a día para recuperar a sus nietos y devolverles la verdadera identidad a jóvenes que están buscándola. Cristian Arriaba busca ayudarlas con esta labor, llevando a la pantalla grande una recreación de la vida real. Antes de irnos a la pausa, quiero mostrarles este monumento a Julio Antonio Mella, que rinde homenaje en la colonia tabacalera de la Ciudad de México a este gran revolucionario cubano, periodista y líder estudiantil. Y bueno, al regreso de la pausa vamos a hablarles de una manifestación originada en Andalucía, España. Me refiero al flamenco. Ya volvemos. Estamos de regreso en Vidas. Lo que sigue nos acerca a la historia del flamenco, originado en Andalucía, España, pero extendido a todos los confines del mundo. Sus principales facetas son el canto, el toque y el baile, que por cierto me gusta muchísimo. Póngase a gusto para disfrutarlo mejor.
El flamenco es una expresión artística surgida de la mezcla de distintas culturas, árabe, judía, gitana y andaluza. Dicho mestizaje cultural propició la creación de lo que hoy conocemos como el flamenco, alrededor del siglo XVI y XVII en Andalucía, lugar donde inició y se desarrolló este arte que con el tiempo se ha expandido hasta convertirse en una manifestación artística universal. Bueno, el flamenco nace de esa mezcla, de esas culturas que pasaron por Andalucía. No hay un estudio concreto, pero bueno, la mezcla de los judíos, de los cristianos, de los árabes y sobre todo del pueblo andaluz junto con el pueblo gitano. Creo que esa es una mezcla que hace fusionar lo que conocemos hoy en día como el flamenco, que viene de la música antigua, la música que se escuchaba en el siglo XVI y en el siglo XVII. Esa queja del sufrimiento, de la alegría del pueblo andaluz, junto con el pueblo gitano que llega a Andalucía, yo creo que es donde nace el flamenco más que contemporáneo que hoy en día nosotros conocemos. Existe controversia sobre el origen del flamenco, ya que aunque hay distintas opiniones y vertientes, ninguna de ellas ha podido ser comprobada. La cultura que se asocia directamente al flamenco es la gitana, ya que es la que más ha aportado el desarrollo de esta manifestación artística, aunque no ha sido la única. Incluso recoge influencias africanas y caribeñas, además de las árabes y judías. Pues el origen del flamenco hay diferentes teorías acerca de dónde procede o de dónde nace el flamenco. Yo considero que nace obviamente es el cante del pueblo andaluz, del pueblo gitano y del pueblo no gitano. Hay dos corrientes muy diferenciadas además, en el que cada uno tiene su aportación absoluta y luego aparte es una fusión en realidad de muchas otras músicas, porque al irse también moviendo la gente por diferentes países y pues se ha ido mezclando con otras músicas, pero yo creo que el origen procede de Andalucía. En noviembre de 2010, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a iniciativa de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Murcia. Además, es Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico Andaluz y está inscrito en el Inventario General de Bienes Muebles de la región de Murcia, establecido por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Bueno, pues la verdad es que los orígenes del flamenco todavía no se han descubierto en su totalidad y sí que hay varias teorías sobre si los llevaron desde los gitanos de Triana o si fueron desde Cádiz o si hay diversas teorías sobre su origen que todavía está bastante confuso, pero lo cierto es que sea como fuere, pues el flamenco se fue consolidando y se ha convertido en Andalucía en un arte fundamental hasta el punto de ser declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, ¿no? El cante flamenco es, según la RAE, el canto andaluz agitanado o el cante más genuino andaluz, de profundo sentimiento, más conocido también como cante jondo. Es uno de los 3 elementos primordiales del flamenco, con el baile y el toque de la guitarra. Al intérprete de este cante flamenco se le llama cantaor. Yo creo que el cante flamenco, el arte flamenco en general, el baile y la guitarra, es tan importante porque da respuestas a la vida de las personas. Es capaz de ser un cauce expresivo que vincula a la persona, que la hace sufrir y amar al mismo tiempo, que tiene un estilo flamenco para cada momento del día, para cada momento de ánimo. Y yo creo que sobre todo es eso, ¿no? Que a través de esos aforismos sonoros que son los cantes han sido capaces de dar respuesta a muchas preocupaciones del ser humano, a enmascarar su tragedia, a hacer la vida más llevadera y sobre todo pues encerrar una gran verdad, ¿no? Porque es un gran reflejo de la vida y por eso el flamenco tiene esa fuerza que nos cautiva a tantas personas en el mundo. En los orígenes del flamenco, la atención se enfocaba en la voz del cantante, pero poco a poco las actuaciones que hacían los cantantes y la pasión que derrochaban los bailadores sobre el escenario fue captando la atención de la gente y el baile comenzó a quitarle protagonismo al cantante para dirigirlo al baile.
En el flamenco, el papel de la bailaora o bailaor es interpretar físicamente la letra de la canción, con movimientos suaves y elegantes que contrastan, en ocasiones, con intensos taconeos o giros. Pues la evolución del cante, el toque y el baile, sobre todo del cante y el toque, yo creo que la máxima revolución y la máxima evolución está a raíz de Camarón y de Paco, que fueron un poco quien cambiaron absolutamente todo, y se pasó de un cante y un toque más tradicional, un toque de acompañamiento también, ¿no? más limitado a acompañar tanto el cante como el baile. Luego ha habido figuras de la guitarra, por ejemplo, como Serranito, que han luchado muchísimo por que la guitarra tuviese un lugar fundamental y solista, y creo que que la máxima revolución y la máxima evolución viene a raíz de Camarón y Paco, que cambiaron el concepto de la música. Cuando el flamenco alcanzaba su máximo esplendor en el siglo XIX, el toque, como se le conoce a la guitarra flamenca, se unió como tercer elemento fundamental de este arte. A pesar de que cada uno de estos elementos tiene su historia y protagonismo, dependiendo del palo flamenco que se esté tocando, la mayoría de las veces es un show en directo que se encuentran juntos en el tablao. Es muy importante el flamenco en el mundo. ¿Por qué? Porque es una mezcla de sentimientos, es capaz de llegarte aquí a las mariposas del estómago y ponerte la piel de gallina. Tanto ves si ves a un bailador, una bailadora, un cantador, un guitarrista, es capaz de emocionarte. Eso es, creemos que es la magia que tiene el flamenco en el mundo. Ya no solo en Andalucía, sino en el mundo y en idiomas que no tienen nada que ver con nuestro español. Pero yo creo que es más importante todavía porque el flamenco es capaz de unir pueblos, unir música y hacer hermanamientos entre músicas de distintos lugares del mundo. Yo creo que todavía en España y en Andalucía no se le da la importancia porque aún los niños, cuando están en el colegio con 3, 4, 5, 7, 8 o 10 años, no conocen el flamenco ni les muestran lo que es el flamenco. Creo que esa es una asignatura pendiente que tiene muchos de los gobiernos que hay, que han pasado por España, por Andalucía, que todavía están, y creo que buena nota podían tomar también otros gobiernos en Latinoamérica, de que el flamenco tiene mucho que ver con Latinoamérica y sería conveniente de que en la escuela los niños también tuvieran esa posibilidad y oportunidad de conocer más de cerca lo que es el flamenco. Y sobre todo porque con relación a Simón Bolívar, que es el personaje que yo últimamente estoy haciendo, yo creo que conociendo el flamenco como lo conozco y conociendo de hace 4 o 5 años la historia de Simón Bolívar, estoy totalmente convencido que Bolívar se encontraría en algún momento de su vida con el mundo flamenco, con el mundo gitano, con el mundo andaluz, ya sea en Andalucía, ya sea en Madrid o ya sea en Latinoamérica. Estoy totalmente convencido que tuvo que coincidir en algún momento con ese pueblo marginado, maltratado y con esa música que dolía al alma. En definitiva, el flamenco es un signo de identidad de numerosos grupos y comunidades, sobre todo de la comunidad gitana, que ha desempeñado un papel esencial en su evolución. Este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad es un arte, una expresión propia, reconocida y admirada por todo el mundo. También en México se rinde homenaje al líder de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro, y al líder revolucionario Ernesto Che Guevara. Y bueno, se nos acabó el tiempo y me despido invitándoles a que nos escriban a nuestra cuenta de Instagram y Twitter, tome nota, @vidastelesur. Y como siempre, hay un tema musical para decirles hasta la próxima. Esta vez se titula Abuela, la canción de las abuelas de Plaza de Mayo, interpretada por León Gieco, Gustavo Santaolalla y Raúl Porcheto. Disfruten mucho. ¡Chao!